¿En cuáles momentos específicos usted escuchaba esas voces? Yo comencé a escuchar las voces cuando yo comencé a escuchar algo que caminaba por encima del zinc de la casita donde yo vivía. Yo recuerdo que yo tenía mi cama, ¿verdad? Yo dormía sola, y ahí yo no tenía ninguna pareja. Y yo decidí, yo dije, yo tengo que salir de esto, yo quiero salir de esto. Y yo recuerdo que comenzó a caminar algo, se tiraba como una ave como a la 1 de la mañana en el zinc, y yo sentía cuando eso se tiraba. Y yo recuerdo que yo tenía una Biblia y yo la abría en mi cabecera y yo la ponía ahí en mi cabecera y yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero eso no me dejaba dormir. Y yo dije, yo tengo que ir al Evangelio. ¿Y cuáles eran esas voces? ¿Qué le decían a usted? Yo escuchaba las voces que me decían, ya no voy a consumir más. Yo oía esa voz dentro de mí, ya no voy a consumir más. Y cuando en una yo salía de la casa, porque me daba miedo estar sola, porque como te dije ya, comenzó una crisis de nervio en mí. Y yo decía, yo no voy a consumir. Y yo escuchaba voces que decían, tú verás, eso es que ella no tiene dinero. Wow. Ella no tiene dinero, ella va a ir para el punto. Desde que consiga. Desde que consiga dinero. Y yo en mi mente tenía una batalla y una lucha con esas voces. Y yo abría mi monedero y en mi mente yo le decía, mira que yo tengo dinero, es que yo no voy a consumir más. Wow. Pero no tenía la fuerza para salir de allí. Conectamos con ustedes a través de Jacqueline y un poquito más. Hola, 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 hola. Bienvenidos a este programa Jacqueline y un poquito más. En esta ocasión, una vez más, conectamos con todos ustedes que están por ahí para presentarles una nueva edición. Gracias, como siempre, como les decimos, por preferirnos, por estar conectados con nosotros, por cada me gusta, por sus comentarios, por suscribirse. Gracias. En este momento me encuentro con una pastora que ahora es una mujer sumamente ejemplar, una líder, pero antes no fue así. Esa mujer ha pasado por muchas situaciones, viene del mundo y queremos hacer esa reflexión para que una vez más podamos recordar que Dios puede hacer grandes transformaciones, no importa de dónde nosotros vengamos. Él puede marcar un antes y un después cuando la persona decide cambiar y entregarle el todo al Todopoderoso. En este momento presentamos a la pastora Arisleida Santana. Hola, pastora, ¿cómo está? Buenas tardes, Jacqueline, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, dígame cómo se siente, ¿está preparada para hablarle a ese público? Sí, claro, siempre hay que estar preparado porque como dijo Nabucodonosor, conviene que yo declare las cosas, las grandes cosas que el Señor Dios Todopoderoso ha hecho conmigo. Amén, amén, amén. Queremos entonces irnos, como dijimos, atrás. Háganos un resumen de todo lo que usted vivió en el pasado, que ahora es una mujer, como dije, sumamente ejemplar, que otros pueden seguir por sus pasos, pero antes eso no fue así, pastora. No. Díganos a ver, ¿qué fue lo que usted hizo en el pasado? Bien, yo vengo de una familia idólatra, totalmente idólatra. Nací en ese ambiente de fiestas de palo y en una familia totalmente creyente de la Virgen de Altagracia. Crecí en ese ambiente, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, personas humildes, ¿verdad? Pero ellos siempre nos dieron buen ejemplo, en lo que cabe, claro. Porque después que uno conoce ya la verdad, ya uno entiende que lo malformaron. Entonces, mientras que yo crecía en el ambiente de idolatría, de fiestas de palo, bailando palo y todas esas cosas, habían unas personas que eran cristianas que todos los días pasaban por la puerta de mi casa. Yo recuerdo que cuando ellas pasaban, un día yo vi como de forma diferente a una de las jóvenes que pasaban y yo le vi como un brillo sobrenatural.
Y yo dije, algún día yo seré como ella. Aún en esa creencia pagana que me criaron, ¿verdad? Pero bueno, me marqué con esta palabra, la gloria y la honra del Señor. Y recuerdo que a los 18 años, perdón, a los 17, me fui por la ventana, como dicen, con el hombre que me llevó, señorita, y de ahí, cuando no pudimos convivir, me fui de mi casa, me fui de aquí de Baní. Anduve mucho pueblo. ¿Cuánto tiempo duró con esa pareja? Solo 7 meses. ¿Y qué pasó ahí? Lo que pasó fue lo que le ha pasado a muchas de las muchachas del tiempo atrás, que ese fue un matrimonio prácticamente que yo no lo quería, sino que mi papá lo arreglaron. Entonces, bueno, yo no me sentí bien. Por eso siempre el enemigo, desde muy jovencita, me decía, mátate, envenénate. Wow, cuando usted estaba casada con ese hombre. No, aún Antes. siendo señorita. ¿Y qué usted vivió con él mientras vivía en su hogar? No, era un hombre bueno, en lo que cabe, entre comillas, un hombre de su casa, un hombre que nunca me levantó la voz, nunca me dijo una palabra obscena, ni nada por el estilo. Pero no había amor, que es lo primordial en una pareja. Claro. Bueno, entonces, el enemigo siempre me decía, mátate, tú naciste para sufrir, a ti nadie te entiende, y así sucesivamente. En ese trayecto y en esa lucha con mi propia mente y mi alma, yo caí en la prostitución. Caí en la prostitución, recuerdo que me fui y allá en Boca Chica me comencé a prostituir. ¿Usted sola dijo, no, yo no puedo No. más? Alguien me llevó, porque me llevó engañada primeramente, Ok. sí, pero nadie me obligó a quedarme. ¿Y qué le Después, dijeron para llevarla? Me dijeron que me iban a llevar donde un tío que yo tenía en Boca Chica, que ya murió, y yo quería saber dónde él vivía, ¿verdad? Entonces, cuando él me llevó, no me llevó directamente a la casa de mi tío, sino a un prostíbulo, a un cabaret. Allí donde habían mujeres que servían trago. Yo no sabía tomar alcohol, yo no sabía lo que era una vida de alcohol, ni una vida de calle, ni nada por el estilo, pero allí aquel hombre tenía una mujer, una amiga, la cual él vivía con ella, y allí se quedó conmigo. Yo no sé si fue que me prepararon un trago, pero yo sé que la única vez en mi vida que me emborraché fue esa vez. Y cuando yo desperté, yo estaba en una cama con un hombre. Wow. ¿Y cómo se sintió usted cuando se despertó y se dio cuenta que estaba acompañada? Comencé a llorar y yo le decía, yo me quiero ir para mi casa, yo me quiero ir. Pero yo era una muchacha nueva, ¿verdad? Yo era muy inocente, con el campo en la cabeza, como decimos. 18, 19 años. 18 años. Entonces, la mujer que era la amiga del hombre que me llevó allí, comenzó a platicar conmigo, comenzó a darme muela, como decimos popularmente, y comenzó a decirme, cuando ese tiempo yo ganaba 50 centavos, medio peso le decían en el entonces, ganaba esos 50 centavos por atender un niño ahí en la capital. Entonces ellos me dijeron, mira, aquí te vamos a pagar 75 pesos solamente para que tú sirvas trago y baile con los hombres. Pues yo me lo tomé a bien, porque yo no tenía que salir con nadie si yo no quería, yo no tenía que hacer nada más que servir trago y bailar. Okay. Entonces yo pensé y dije, bueno, pero aquí me conviene más, porque yo aquí voy a ganar más y voy a trabajar menos, voy a tener menos responsabilidad. Yo como inocente pensé esto, pero no sabía que el diablo me estaba enredando en sus redes. Y ese fue el inicio de una larga carrera hasta los 31 años. Wow. Una carrera muy mala, que no le aconsejo a ninguna mujer ni a ningún hombre que
que la emprenda, porque en realidad en esa trayectoria de lo que tuve en la calle, experimenté muchas cosas. Entonces, en todos esos años, ya después que usted tomó la decisión de ingresar a ese negocio, ¿usted Así fue es. consciente de lo que usted iba a hacer? Después Exacto. Que fui acomodándome a esa vida, que fui viendo que no era tan forzosa y que sí podía producir dinero, pues esa vida me fui adaptando a esa vida. Hasta que encontré una persona que yo me sentí bien con esa persona y comencé a salir con esa persona y así sucesivamente. Luego después, tú sabes que el enemigo comienza por lo poco, él te presenta en una bandeja lo que él quiere ofertarte, pero nunca te dice la realidad del asunto. Entonces, luego que yo ya decidí quedarme en esa vida, me fui cada día enredando más en lo que es la calle, la prostitución. ¿Bebía mucho alcohol? Después sí. Para mantenerse, ¿usted cree que usted lo hacía a propósito para mantenerse de alguna forma sedada y poder hacer todo lo que usted hacía? Bueno, se podría decir que sí, porque siempre yo bebía como con la mente en que a mí nadie me quiere, en que a mí nadie me entiende, en que yo vine a este mundo para sufrir, en que yo no soy feliz, en que, bueno, yo siento que de alguna forma mis padres marcaron mi destino. Y lo digo, y quisiera que, ojalá que muchos padres que puedan ver esta entrevista entiendan que a los hijos no se le marca el destino, que hay que dejar que ellos elijan. Porque yo entiendo, ya Casey, que a mis padres elegirme la persona con la que yo me iba a casar, que de hecho no es casado, sino que juntarse. Yo entiendo que eso me traumatizó. Claro. Me traumatizó de una manera terrible, terrible. Porque después yo lo que hacía era jugar con los hombres. ¿Cómo le fue ahí? Queremos que usted nos amplíe cómo usted se aprovechaba de que los hombres seguramente mostraran algún tipo de interés por usted. Sí, no sé de qué manera ni cómo, pero yo siempre seducía a los hombres, todo el tiempo. ¿Cómo era su vestimenta? Siempre me vestía de vestiditos muy cortitos, muy pegaditos, siempre me vestía de mucha licra, jeans y todas esas cosas. Y yo tenía un cuerpo muy envidioso porque siempre fui alta y yo no era gorda, yo era un poco delgada. Okay. En la foto que tú vas a poner en esta entrevista, ya yo ahí estaba un poquito gordita, pero cuando yo tenía mis 18 años yo era flaquita y bien alta y pegadita. Entonces tenía un cuerpo muy envidioso. Y tú sabes que las metresas, los demonios se apoderan de las personas que ejercen una vida de prostitución. Entonces yo entiendo que esos demonios se aprovecharon en mí para seducir a los hombres. Hasta seguramente los hombres casados. Aún los hombres casados. Pero usted dijo que usted conoció a una pareja. ¿Estaba con varios al mismo tiempo? Así es. Wow. Con varios al mismo tiempo. O sea, después que yo me comencé a relacionar con esa pareja, con esa persona que a mí me gustó, entonces, luego después, esa misma persona comenzó a hablarme y a decirme para que yo entonces buscara dinero a través de mi cuerpo. Así es. Okay. Entonces, cuando comencé a prostituirme ya de una manera abiertamente, entonces comencé a relacionarme con personas de mucho más bajo mundo, con mucho más tigueraje que yo. Y antes de llegar ahí, Aristeida, ¿cómo usted se protegía? ¿En algún momento obtuvo alguna enfermedad? ¿Cómo le iba en esa parte? Sí, tuve enfermedad de venérea. Wow. Sí, tuve enfermedad venérea. Esa misma persona que yo te dije que
me agradó y con quien yo establecí una relación, esa misma persona me enfermó. Pero usted, es verdad que estaba muy jovencita, pero cuando entró a ese mundo, ¿usted estaba consciente de que podía obtener alguna enfermedad? No, la verdad no. O sea que usted no se protegía. No, yo era muy inocente, como ya te dije antes. ¿Y en qué momento usted empezó a protegerse? Bueno, después que yo estaba ya un poco muy enferma de la venerea, yo no podía ni sentarme bruscamente, yo no podía pisotear duro ni nada por el estilo, porque yo sentía que todo mi vientre me dolía y que todo estaba como podrida por dentro, yo sentía. Entonces yo fui a donde mi mamá. Mi mamá ya sí tenía la experiencia de lo que era esto. Okay. Entonces ella comenzó a curarme con planta de la tierra, con botellas y esas cosas, y así me curó. ¿Y en ese momento usted se había retirado definitivamente o seguía con esa vida, pero tomándose esos remedios? No, estaba como en un receso, pero no tenía todavía en la mente detenerme de la vida que yo llevaba. O sea que usted quería prácticamente sanarse y volver otra vez. Así con es. protección. Bueno, ya sí comencé a protegerme. Después de lo que le pasó. Exacto, pero no con todo el mundo, porque ahí es que está el error. Dice un dicho que en la confianza que está el peligro. Entonces, yo me protegía con la persona que yo buscaba mi dinero, pero con la persona que a mí me agradaba, no me protegía. Y entonces le pasó mucho que no se protegía en varias ocasiones. Wow. Así es. Y bueno, gracias a Dios me libró de un SIDA, gracias a Dios me libró de otra enfermedad peor. Pero en esa vida caí en un mundo que fue en el mundo de las drogas. Wow. Vamos a utilizar la palabra sustancias prohibidas. Exacto. Sí, para utilizar ese respeto con las personas que nos están viendo a través de YouTube. Entonces, usted, no solamente ahí, en esa vida alegre, sino que cayó en las sustancias ilícitas. ¿Cómo le fue por ahí y quién la indujo por ahí? Así es. Bueno, después yo me fui de Boca Chica a San Pedro de Macorís. Allí encontré otra persona que me agradó también. Entonces esa persona por primera vez me dio a probar ya lo que era la sustancia prohibida. ¿Y qué él le dijo para motivarla a probar? Porque yo supongo que aunque usted era de la vida alegre, no fue tan fácil conquistarla, ¿o sí? Fue muy fácil, Jacqueline, claro que sí, porque yo era muy inocente y siempre he tenido un defecto, que es que cuando yo estimo o amo a una persona, yo me entrego. Cree mucho en esa persona. Creo en esa persona, me entrego. Entonces, eso me causó mucho daño. Y fue ahí cuando yo caí en las redes del enemigo. Entonces, aquella persona utilizaba esta sustancia. Y comenzamos ya con lo que es la marihuana. Y él comenzó a darme a probar, Al principio no sentí nada. Ok. Pero después, ya entonces, ya yo estaba sintiendo lo que se siente con esa sustancia. ¿Qué usted sentía cuando empezó entonces a descubrir ese mundo? Bueno, yo sentía que yo era como superior a los demás. Wow. Siempre yo me endrogaba para bailar, porque yo bailaba mucho. Me gustaba mucho bailar. Y aprendí muy bien a bailar la salsa y la bachata, y yo siempre quería como ser el centro de atracción. Ok. Entonces, cuando yo me drogaba, lo hacía con este propósito. Cuando se sedaba. Exactamente. Ok. Lo hacía con este propósito. Pero, ¿qué pasa? Que el enemigo no está jugando con las almas. Amén. El enemigo no juega con uno. A veces uno piensa que, bueno, yo entro y yo me quito cuando yo quiera, porque yo pensé eso, pero no es así. Cuando usted
entró a ese mundo de las sustancias ilícitas, usted tenía en su mente, yo voy a entrar, pero voy a salir. Así es. Sin embargo, le costó salir. Me costó y no pude salir yo sola. No pude salir yo sola porque de esa que experimenté primero, esa me llevó a otra que es mayor, ¿verdad? Y después a otra peor. ¿Y usted misma o esa persona? Diferentes personas con las que yo me relacionaba en esa vida. ¿Conoció a otras personas aparte de su pareja? Así es, Y se la brindaban. así es. Mira, este es mejor, vas a sentir mejor. Vas a sentirte mejor, esta te va a poner a volar y así sucesivamente. Entonces, uno en ese mundo no mide la consecuencia. Y cuando la persona no tiene a Dios, esto es algo que influye mucho. Porque cuando una persona tiene a Dios, busca la dirección de Dios en todo lo que va a hacer. Pero una vez que la persona no tiene a Dios, uno no mide la consecuencia ni el peligro. Es muy difícil que una persona esté en esa vida y que mida la consecuencia. Wow, entonces usted probó diferentes. ¿En qué momento usted dice, no, es que ya yo no puedo estar así? ¿O alguien la hizo recapacitar? Aparte de Dios, de que trató con usted, por supuesto, estamos seguros de eso. Pero ¿en qué momento usted dijo, es que yo tengo que cambiar mi forma de caminar? Bien, después de consumir el estupefaciente, también lo vendía. Ah, pero eso no se quedó ahí. No. Bueno, casi siempre el que lo hace logra venderla. Caen en la red de también consumir. ¿Cuánto tiempo usted duró consumiéndola y vendiéndola? Bueno, ya que sí, yo te estoy hablando desde los 18 años hasta los 31. El mismo tiempo entonces que se dedicaba a la vida alegre. Exacto. Ok. Exacto. Porque una persona que yo convivía con él, esa persona me puso a vender. Me puso a vender. Entonces, Y le iba muy bien, supongo. sí, me iba bien, pero ¿de qué valía? Porque lo que yo me ganaba lo consumía. Entonces, no valía la pena. No valía la pena, lo consumía al junto de esa persona. Y a usted le iba como a muchas personas que cuando caen ahí no tienen ni siquiera deseos de comer y bañarse. Bueno, porque hay diferentes tipos de estupefacientes. Entonces, cuando uno ya cae de lo que es la marihuana a lo que es la cocaína, ahí eso te quita el deseo de comer, el deseo de dormir, eso te quita el deseo de todo. Pero yo no sé qué pasó conmigo porque yo entonces era como más higiénica que siempre. A mí me dio como para yo higienizarme. Lo único que no me gustaba peinarme, pero sí bañarme mucho, cambiarme mucho la ropa y lucir bien y buenos perfumes, eso sí. ¿Y su alimentación? No me daba mucho deseo de comer. Pero sí, dentro de lo que cabe. Comía, claro está. Pero la consumía más de lo que comía. Sí, para que la gente entienda el peligro de estas cosas, para que la gente pueda entender cómo el enemigo hace que tú vayas escalando para poder envolverte en sus redes. Entonces, luego de que ya yo estaba consumiendo y vendiendo, entonces ya caí en un estado de nervio. ¡Wow! Sí, caí en un estado de nervio donde yo sentía voces que me hablaban. ¿Qué le decían esas voces? ¿Y en cuáles momentos específicos usted escuchaba esas voces? Yo comencé a escuchar las voces cuando yo comencé a escuchar algo que caminaba por encima del zinc de la casita donde yo vivía. Yo recuerdo que yo tenía mi cama, ¿verdad? Yo dormía sola, y ahí yo no tenía ninguna pareja. Y yo decidí, yo dije, yo tengo que salir de esto, yo quiero salir de esto. Y yo recuerdo que comenzó a caminar algo, se tiraba como una ave como a la 1 de la mañana en el zinc y yo sentía cuando eso se tiraba.
Y yo recuerdo que yo tenía una Biblia y yo la abría en mi cabecera y yo la ponía ahí en mi cabecera y yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero eso no me dejaba dormir. Y yo dije, yo tengo que ir al Evangelio. ¿Y cuáles eran esas voces? ¿Qué le decían a usted? Yo escuchaba las voces que me decían, ya no voy a consumir más. Yo oía esa voz dentro de mí, ya no voy a consumir más. Y cuando en una yo salía de la casa, porque me daba miedo, lamentablemente en mí no había la fuerza, estaba el deseo. Yo recuerdo que yo consumiendo me miraba al espejo y lloraba y le decía, Señor, sácame de esto, sácame de esto. Y lloraba y le decía a los evangélicos que oraran por mí, iba a la iglesia. Ya viviendo sola, consiguió ir a la iglesia. Sí, pero prostituyéndome aún todavía. Pero tomó la iniciativa. Exacto. Pero yo iba a la iglesia, pero no me arrepentía. Pero ya había ese deseo en usted. Exactamente. Ya Dios ahí comenzó a tratar conmigo. Y yo comencé a decir, me voy a convertir. Me voy a convertir. Y ¿En su mente o lo decía verbalmente? Lo decía a mis amigos. Okay. Lo decía. Entonces nadie me creía, todo el mundo decía, ¿qué tú vas a convertirte? Tú no te vas a convertir nada. Y yo le decía, ustedes verán que yo me voy a convertir. Dios comenzó a tratar conmigo, un tratado muy especial. Yo recuerdo que en ese entonces trabajaba en una cafetería y allí yo servía trago y atendía a las personas que iban allí. Cuando llamo cafetería era un sitio también de bebida, no solo de sándwich y esas cosas. Bien, entonces comencé a decir, yo me voy a convertir, yo me voy a convertir. Y los amigos a relajar conmigo y a decirme, tú no te vas a convertir. Y recuerdo que un día tomé mucha cerveza, ese día. Y me fui, cuando cerré la cafetería, me fui a mi casa. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho escuchar música romántica. Se amargaba. Sí, muy amargada. Y yo recuerdo que yo tenía enfrente de mi cama una mesita con un radio. Y yo recuerdo que yo me acosté, estaba media mareada de la cerveza que había tomado. Y me acosté con todo y ropa. Y ahí yo amanecí. Cuando al otro día prendo mi radio para buscar un programa que le llamaban, no sé si existe, Mañanita Musical, que ponían mucha música romántica. Y yo recuerdo que cuando estoy buscando la emisora, lo que encuentro es una emisora que le llaman La Voz Cristocéntrica. Ok. Sí, que es, la directora es Ana Inés Polanco, ahí en la capital. Y recuerdo que esas personas, como a las 9 de la mañana, 9 a 9 y media, ponían un programa de un testimonio. Y yo recuerdo que en ese entonces el enemigo me estaba diciendo que me ahorcara. Wow. Sí, porque no se quedó ahí, el enemigo siempre quiso matarme antes de yo conocer a Cristo. Y recuerdo que cuando pongo el programa, oigo ese testimonio, yo no te sé decir, ya que hice lo que decía el testimonio. Yo lo que sí sé decirte que lo que el testimonio decía era como que si estaban narrando mi vida. Y yo sentí algo como que dentro de mí se rompió y yo comencé a llorar. Y comencé a llorar y llora y llora. Yo lloré tanto que yo estaba con unos gemidos, como cuando a una persona se le muere a alguien que quiere mucho. Y yo recuerdo que al lado de donde yo vivía, ahí había un varón, un hermano, que siempre me invitaba a la iglesia y yo nunca iba, pero él siempre me daba un tratado y me hablaba de Cristo. Y yo recuerdo que cuando yo estoy escuchando el testimonio y estoy llorando, el testimonio se termina y el locutor, que en ese entonces era Rafi Ricardo, ese locutor comenzó a hablar, pero yo no escuchaba al locutor. Yo escuchaba a Dios mismo hablando a mi vida.
Y yo sentía que él decía, mire, a usted que está acostada ahí en esa cama. Y yo miré porque yo pensé que alguien me estaba viendo. Y cuando yo miro y voy buscando la voz que me está hablando, porque yo la siento ahí, como que está ahí conmigo, él me dice, sí, a usted misma. Wow. A usted le dice el Señor, venga al Señor antes de que sea tarde, porque el enemigo quiere quitarle su alma. Wow. Y yo, ahí fue que yo lloré, de verdad. Como un desahogo. Ahí fue que yo lloré. Me decía, mire, Cristo le ama y Él quiere librarla de la muerte. Y yo sabía que yo estaba planeando ahorcarme en esos días. Yo lo estaba planeando. Y el enemigo siempre trató todo el tiempo y ha tratado de deshacerse de mí o de hacerse de mí. Amén. Entonces, yo como pude, me pude calmar un poquito y aún sin cepillarme, sin bañarme, sin nada, me apié de la cama y fui a donde estaba el varón y le dije, venga que yo me voy a convertir. Ay, qué linda. Eso fue en el 1997. Wow. Así es. Tuve en el Evangelio, me casé. Casi 28 años. Más, algo así. Es por ahí porque yo voy a cumplir 28. Y nací en esa fecha. Ah, gloria a Dios. Sí. Entonces, hace ese tiempo usted prácticamente le sirve al Señor. No se queda ahí. Después de 7 años de cristiana, el enemigo me engañó nuevamente. Así es. Cayó. Caí otra vez. ¿En qué cayó? Más bajo todavía. Cuéntenos. Así es. ¿Cuánto nos queda? Un segundito, ¿cuánto nos queda, Alberes? 5 minutos. Volví a caer en el bajo mundo de los estupefacientes. ¿Cuántos años después? 7 años después. Wow, pero qué raro, ¿eh? Así es. 7 años después. Lo que pasa es que yo vivía... Se descuidó. Sí, vivía con un hombre que no era muy espiritual. Entonces, ahí está el peligro de la persona casarse con una persona que no sirva Dios, que Dios no le haya dado la confirmación, porque ese fue un proceso también. Como yo no tenía la experiencia en el Evangelio al principio, me junté con ese hombre. Entonces me casé con él, la iglesia me casó con él, y entonces, tuve 21 años de matrimonio con este hombre, pero infeliz. Bueno, todavía tenemos mucho que saber de usted, pero tenemos que terminar. Pero lo más importante de esto es que usted, a pesar de que tuvo una vida desordenada, con sustancias prohibidas, con, una vida alegre, como se dice por ahí, llegó a los caminos del Señor. Hubo una caída, pero se recuperó. Amén. Es una pastora, una líder del Señor y va a seguir caminando. Eso es lo más importante de todo. Y bueno, no tenemos tiempo. Yo quiero de todo corazón agradecerle a usted por venir a contarnos su historia así con tanta libertad y tanta honestidad. Que Dios me la bendiga y me la siga fortaleciendo mucho. Amén. A todos ustedes, por favor. Bueno, vamos a ver si hacemos una segunda parte para contarles la travesía que sigue con la pastora, siendo ya líder de una iglesia. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros. Gracias. Conectamos con ustedes a través de Jacqueline y un poquito más.